Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Octaedro TV. Hoy tenemos aquí a Jordi y a Gerardo, autores de Pensar por cuenta propia, la pedagogía libertaria hoy. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias. En primer lugar, si queréis presentaros quiénes sois, vuestra trayectoria un poco. Yo soy Jordi García Farrero, soy profesor de la Universidad de Barcelona, Departamento de Teoría e Historia de la Educación, y también formo parte de un grupo de investigación en pensamiento pedagógico contemporáneo. Yo me llamo Gerardo Garay, soy de Uruguay, América Latina, trabajo en la Universidad de la República y me especializo en Historia de la Educación, soy participante activo de grupos de investigación, en este caso un grupo binacional con Jordi aquí en Cataluña. Gracias. En primer lugar, quería preguntaros por el título. ¿Por qué este título? El título es una expresión prestada de un fragmento de Emma Goldman, que es una anarquista muy conocida, y en este fragmento Emma Goldman dice y menciona y dice que es el principal desafío de la pedagogía anarquista o libertaria, que es el asunto de pensar por cuenta propia, que esto seguramente es uno de los retos más importantes que se puede plantear una persona. ¿Cómo se aprende a pensar por cuenta propia? ¿Cómo se aprende a ser libre? A pensar por cuenta propia se aprende siempre colectivamente, siempre con otros, porque las libertades necesariamente implican los demás. Por eso en este libro hemos logrado un diálogo entre amigos con Jordi a través de la distancia. Nos conocíamos personalmente en un par de ocasiones, pero la distancia nos permitió producir, pensar juntos, revisar la tradición anarquista y ofrecer un producto que invita justamente a seguir pensando. ¿Y qué creéis que ha aportado históricamente el pensamiento libertario al campo de la educación? El pensamiento libertario ha aportado, yo creo que ha aportado muchas cosas, ¿no? Pero principalmente ha aportado el poder soñar. Seguramente el pensamiento libertario es la utopía de las utopías y nos permite pensar más allá de estados, iglesia, capitalismo. Y claro, esto nos dibuja un escenario muy amplio, que también es una de las virtudes y de las características del anarquismo, que siempre tenemos que hablar en anarquismos, en plural, porque plantea muchas posibilidades y muchos planteamientos educativos. Algo que me gusta mucho del libro es de que cada capítulo empieza con un fragmento de una canción o de un poema. Le da cierta musicalidad y la perspectiva de que sentir los problemas es muy importante, no solo el nivel racional, sino poder percibir dos realidades distintas, América Latina por un lado y sus problemáticas particulares, España, Europa por otro lado, pero este sentir de que hay problemas comunes que no son de hoy, que tienen una historia y que volver sobre ello nos puede ayudar a inspirarnos a seguir pensando que esta realidad no es la única posible, que hay otras realidades posibles. Uh-huh. Y en esta misma línea, ¿qué creéis que sigue aportando hoy en día el pensamiento libertario a la educación? Claro, revisitar los autores. Nosotros hemos revisitado básicamente la primera generación anarquista, siglo XIX, siglo XX, que esto no significa que no tengamos los pies en el presente, y revisitar de repente todas las preguntas pues vuelven a tener vigencia. Las preguntas como cuál es la formación polivalente, cómo se enseña la libertad, cómo tiene que ser un maestro, maestra, educador, educadora. Y claro, este simple hecho de pensar seguramente es una de las aportaciones principales hoy en día. No es un libro de recetas donde estén las respuestas prontas para implementar, sino que es una invitación a pensar los problemas de otra manera. Y para eso la tradición anarquista nos sirve como excusa para esto, ¿no? Y también continuando con esta línea, ¿cuáles serían las ideas más potentes de la pedagogía libertaria? Son muchas y aparte es difícil decir porque, como he dicho antes, es anarquismos en plural y por lo tanto dentro del movimiento anarquista podemos encontrar ideas contradictorias entre ellas, pero seguramente en el libro hemos hecho hincapié en el asunto de la libertad, que es uno de los problemas, uno de los desafíos más importantes de la humanidad.
Vivimos tiempos en América Latina donde hay gobiernos que adoptan la palabra libertad para justificar sus políticas de seguridad económicas. Es curioso porque compartimos la preocupación por la libertad, pero entendemos cosas distintas. La tradición anarquista y las nuevas políticas libertarias que vemos que aparecen en la prensa y en los nuevos gobiernos. Es interesante que los lectores, las lectoras puedan cotejar esas diferencias y ver, bueno, qué camino seguir frente a esa incertidumbre. Y otra cosa que quería contar es que con Jordi, que somos educadores ambos, en la vida cotidiana, cuando decimos que somos educadores, cuando tomamos un taxi, vamos a un restaurante, la gente nos cuenta historias de sus propios procesos educativos, de sus fracasos, de sus triunfos. Y es una historia mucho más amplia la de grupos humanos que no estaban destinados a la educación en principio, pero que han conquistado la educación y la han reivindicado como un derecho. Es una hermosa tradición que hay que seguir continuando. Este es el gran aporte. No todo queda en la educación que nos ofrecen los gobiernos, los estados, sino que somos nosotros los responsables de nuestra propia educación. En el libro se abren muchos interrogantes. Por coger uno que planteáis al final, ¿pueden los libros cambiar el mundo? Esto es también otro de los sueños, ¿no?, de la educación, ¿no? Sí que es verdad, nosotros lo planteamos porque estamos en un contexto que la lectura, los libros, pues no es el mismo contexto que tenían a principios del siglo XX, que sí que nos situamos en un contexto más de la cultura nos salvará, la cultura nos puede dar libertad, ¿no? Y creo que es bueno retomar algunas de las ideas de la primera generación anarquista y repensarlas en la actualidad, y volver a situar la cultura literaria, en la lectura, la escritura, y colocarla encima de la mesa. Porque en la historia hay muchos ejemplos, que libros han cambiado la historia de muchas personas, ¿no? Pero seguramente la actitud más importante es tener una actitud de lector y lectora en la vida, ¿no? Que esto pasa por los libros, lógicamente, como hemos dejado en el libro constancia de ello, pero también pasa de leer cualquier cosa, una ciudad, escuchar la música, como decía antes Gerardo, y otras manifestaciones culturales. Orwell decía que los nuevos fascismos vendrían abanderados por la palabra libertad, y esto estamos viendo que está comenzando a suceder. ¿Cómo pensáis que podemos paliar esto? Si uno observa en la historia, una estrategia muy habitual de los sectores poderosos es apropiarse del lenguaje y vaciarlos de contenido para resignificarlos, reorientarlos, hacerlos que se vuelvan inocuos. Por eso, con la palabra libertad pasa mucho esto, con la palabra libertario también. Pero más allá de los términos, lo que tenemos que volver a pensar son los conceptos y siguen siendo vigentes hoy en día. Más que rendir culto a autores o a ideas del pasado, hay que recoger la invitación de continuar una tradición. ¿Qué es una tradición? Es un flujo, un torrente de agua que fluye y que trae sedimentos desde la naciente, pero debe seguir su camino. No es un estanco de agua muerta donde hay vida, no, tradición es vida. Yo añadiría que lo que nos enseñan los autores de la primera generación de anarquistas es que la palabra libertad es casi un sinónimo de responsabilidad. Y yo creo que esto sería una posibilidad, una aportación para complementar y darle sentido hoy en día a la libertad. Y responsabilidad no solo a nivel individual, sino también colectivo. Por lo tanto, esto sería, yo creo, un aspecto importante a destacar. Y después también me gustaría añadir que yo creo que es muy importante estudiar. Si el anarquismo, Sebastián Faure dice, un anarquista es aquel que lee, estudia, medita y habla de ello y dialoga sobre esto, ¿no? Entonces yo creo que esto no podemos perder de vista en un mundo, en un contexto de frases lapidarias, de frases cortas, de consignas y de modas. Pues yo creo que esto es una de las cosas que en el libro queremos dejar constancia, que el anarquismo se plantea la importancia de estudiar fuerte, contundente, de manera sólida, y también leerlo todo y no precipitarse con algunas opiniones que normalmente son simplistas. Yo quería decir algo más también, que hay autores que señalan de que estamos viviendo un momento único
en la historia de la humanidad y es entre otros, ¿no? Pero no sabemos qué es educar, no sabemos para qué educar, para qué futuro, porque el futuro es tan incierto de que caerían todos los viejos preconceptos de la educación. Esto que se ve como una catástrofe en algún sentido, yo creo que es una gran oportunidad, que somos nosotros, los ciudadanos de a pie, padres, hijos, amigos, que tenemos la posibilidad de pensar, de repensar qué futuro queremos para las nuevas generaciones, qué queremos transmitir a las nuevas generaciones. Bueno, el libro creo que es una invitación para eso. Y el libro, más allá del ámbito educativo, ¿hacia quién creéis que puede dirigirse? ¿Hacia la población en general o hacia qué tipo de lectores? El libro es una invitación a todo el mundo, a todas las personas inquietas en querer conocer más. Está plagado de anécdotas que los propios autores nos cuentan sobre su contacto con la cultura escrita, sobre cómo vencieron el analfabetismo, cómo vencieron las dificultades materiales para acceder. Hoy nos parece muy natural que la información esté al alcance de la mano, pero no siempre fue así. Ha sido una conquista. Y como toda conquista humana, también puede perderse. Y el libro es eso, es una invitación a tener una curiosidad permanente por aprender. Es un libro que habla sobre pedagogía, pero yo también como Gerardo pienso que es un libro para todos los públicos, porque otra de las características de la pedagogía libertaria es la importancia de la formación y autoformarte. Por lo tanto, y esto salen aquí en las páginas, esto va más allá de la escuela y va más allá de la universidad. Esto va en relación a la vida de todas las personas que cada día, cuando nos levantamos, tenemos el derecho, la obligación, el desafío de formarnos, de prepararnos, de formar y por lo tanto yo creo que esto interpela a cualquier persona. Muchas gracias, Gerardo y Jordi, y larga vida a la pedagogía libertaria, y gracias a todos y a todas los que nos habéis visto. Gracias.